Buenos días. Buen día. Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la clase. Eh, Hoy vamos a tener dos partes de la clase. Una primera parte, compañeras de ustedes van a exponer sobre el contrato de comodato. Y así que agradezco a Victoria y a Lucía, ¿sí?, que se ofrecieron hablar de este contrato. Hagan de cuenta que es que eso fuese una clase como las mías, así que si tienen algunas dudas les preguntan, y si les da vergüenza o no quieren exponerlas, no hay problema, después les pueden preguntar por WhatsApp, obviamente preguntarme a mí desde ya, pero este, no hay ningún inconveniente que después se consulten entre ustedes. Después que hablen Victoria y Lucía, voy a dar yo contrato de depósito, ¿sí? Así que si quieren comenzamos. Díganme, a ver, Victoria y Lucía, ¿cómo hago para pasarles, para que ustedes puedan No, no, ver, para que ustedes puedan pasar el PowerPoint? Sí, hola profesora. Hola. Me tiene que seleccionar a mí entre los participantes y hacerme hospedadora o host, no sé si lo tiene en inglés. A ver, si me permite, hacer hospedador, perfecto. Ahí estás. Listo, ya estás, Lucía. Ok, ahora lo comparto, me tienen que dar un segundito. ¿Se ve bien? Perfecto. Genial. Bueno, con Victoria vamos a dar el contrato de comodato. En cuanto al concepto de comodato, está consagrado en el artículo 1533 del Código Civil y Comercial, que establece que hay comodatos y una parte se obliga a entregar a la otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. En ese contrato no hay transferencia de propiedad, el prestatario solo adquiere un derecho personal de uso de la cosa. En cuanto a los caracteres, el contrato debe ser bilateral, lo que implica reciprocidad de obligaciones entre las partes. Es consensual, por ende las partes pueden, o sea, se puede consagrar el contrato por el mero aceptamiento, la mera aceptación de las partes. Es gratuito, lo cual no significa que deba carecer de un interés económico. Por ejemplo, si yo le presto a Victoria un caballo, puedo pretender que ella lo alimente cuando lo tiene. Es un contrato con carácter intuitivo personal y puede revestir un carácter comercial. Por ejemplo, cuando contratamos servicios de Internet, en comodato nos dan el módem y cuando termina el contrato lo tenemos que restituir. En cuanto a la formación del contrato, vale aclarar por las dudas que el comodante es quien entrega la cosa y el comodatario es quien la recibe. No es indispensable ser propietario de la cosa para darla en comodato. Se puede tener sobre ella un derecho real o personal de uso y goce. Pueden darla comodato el usufructuario, el usuario o el locatario. Puede surgir la pregunta de si puede el comodatario prestar la cosa que recibió por comodato. Naturalmente la respuesta sería que no, ya que como el préstamo es intuito personal, parecería abusivo que el prestatario lo dé a un tercero. En cuanto a la capacidad, se discutía si para dar la cosa en comodato, sí. Perdón, voy a interrumpirte. En el caso de que rige el mismo principio en realidad ahí que con la locación, es decir, Sí. si no está prohibido, podría prestarla, salvo que el comodante le haya expresamente prohibido que la dé en comodato también, ¿sí? En realidad Okay. es el mismo principio que la locación, ¿sí? Claro, la diferencia con la locación es que a cambio del préstamo no se da una suma de dinero. Exactamente, esa es la diferencia fundamental con la locación. Exactamente, Continúa. sí, perdón, me olvidé decirlo. Bueno, Continúa. se discutía si para dar la cosa en comodato se requiere capacidad para disponer de los bienes o bastaba con la capacidad para administrarlos. El problema se basa principalmente en el caso de los emancipados y los cónyuges. En los emancipados, obviamente que se sabe que no pueden disponer de los bienes recibidos a título gratuito,
Y en los cónyuges, en el régimen de comunidad, no pueden disponer de aquellos bienes registrables de carácter ganancial sin el asentimiento del otro cónyuge o sobre todo la autorización del juez. En ambos rige el principio de libre administración, que se debe interpretar de manera amplia. Por lo tanto, no existe un impedimento para que los menores emancipados y cónyuges puedan dar sus bienes en comodato sin depender de autorización alguna. En cuanto al objeto, pueden ser objeto del comodato aquellas cosas que estén destinadas a ser usadas por el comodatario sin consumirse en sí mismas. Surge la pregunta de si existe la posibilidad de que el objeto del comodato sea una cosa fungible, lo cual está consagrado en el artículo 1534, que establece que el objeto del contrato podrán ser cosas fungibles únicamente cuando el comodatario se obliga a restituir las mismas cosas que le fueron entregadas en comodato. Hay un ejemplo en el libro de Borda que dice, del vino de vieja cosecha e inhallable en el comercio que se presta para ser exhibido en exposición y devuelto a su finalización. Puede parecer complejo el ejemplo en un principio, pero se tiene que entender que cuando se hace referencia a vieja cosecha e inhallable en el comercio, no quita que pueda ser un vino de vieja cosecha e inhallable en el comercio que esté hecho 10 veces. Entonces puede ser reemplazable, por eso se lo toma como cosa fungible. En el Código de Deberes establecía que las cosas dadas en comodato no podían ser empleadas para el uso contrario a las buenas costumbres. El Código Civil elimina esta referencia, pero se mantiene la misma en los requisitos del objeto. En cuanto a la forma, no requiere forma alguna, basta con el mero consentimiento de un verbal, que es lo que decía antes en los caracteres, y en cuanto a la prueba, se usa el régimen de prueba de contratos en general. Bueno, ahora vamos a hablar de los contratos prohibidos, que en el artículo 1535 se establecen dos supuestos en los cuales no se podrán suscribir contratos de comodato. En primer lugar, encontramos que con respecto a los tutores, los curadores y los apoyos, respecto de los bienes de las personas incapaces o con capacidad restringida que estén bajo su representación, no van a poder realizar contratos de comodato sobre esos bienes. Y hay que tener en cuenta que en este caso la prohibición es absoluta, porque lo que se está intentando proteger es que no se aprovechen de los bienes de una persona incapaz o con capacidad restringida, aquellos terceros que tienen como un predominio con respecto a esas personas y que no le causaría ningún beneficio al representado. En segundo lugar, encontramos que los administradores de los bienes ajenos, con respecto a los bienes que tienen bajo su gestión, tampoco van a poder suscribir contratos de comodato, excepto que tengan facultades expresas para realizarlo. Entonces, la diferencia que vemos con el inciso anterior es que acá la prohibición es relativa, porque si el titular del bien te da una facultad expresa para realizarlo, vos lo vas a poder hacer. Lo que se intenta con este inciso es que no se sobrepase sobre el interés y la voluntad de la persona titular de esos bienes. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de las distintas partes de un contrato de comodato. En primer lugar, vamos a ver las obligaciones del comodante que están establecidas en el artículo 1540, que como ya vimos, el comodante es el que entrega la cosa. En primer lugar, se establece que debe entregar la cosa en el tiempo y lugar convenidos. Como es un contrato consensual, el comodante va a quedar obligado por esta obligación de la entrega de la cosa pactada. Y en el caso de incumplimiento, el comodatario va a tener una acción de cumplimiento forzoso contra ese para que le entregue la cosa. Después va a tener que permitir el uso de la cosa durante un tiempo convenido. Esto se refiere a que no va a poder realizar ninguna vía de hecho que le perturbe en ese derecho de uso y goce al comodatario y lo va a tener que dejar utilizarlo por el tiempo que pactaron al principio del contrato. Después va a responder por los daños causados por los vicios de la cosa que oculta el comodatario. No hay que confundirse acá con los vicios redivitorios, porque el comodante no responde por los vicios redivitorios de la cosa, que si se acuerdan son del contrato oneroso y este es un contrato gratuito. Solamente va a responder por aquellos vicios que le oculte de manera dolosa o culposa al comodatario al entregarle la cosa. En la última obligación del comodante va a ser reembolsar los gastos de conservación extraordinarios que el comodatario hace si éste los notifica previamente o si son urgentes. Los gastos ordinarios de la cosa, que serían, por ejemplo, si pactamos un comodato por un departamento, los gastos ordinarios serían las expensas, bueno, están a cargo del comodatario. Los gastos extraordinarios están a cargo del comodante, pero antes de
pagarlos el comodatario, porque le pide un reembolso al comodante, le va a tener que notificar que va a realizar este pago. Esto es para que el comodante pueda ir a realizar el pago directamente él, sin tener que estar como intermediario el comodatario. Y por último, ya está. Bueno, ahora pasamos a las obligaciones del comodatario, que están establecidas en el artículo 1536 del Código Civil y Comercial. En primer lugar, va a tener que usar la cosa conforme al destino convenido. El comodante puede establecer desde un principio del contrato que quiere que se utilice la cosa con un determinado fin o un determinado modo. Pero puede pasar también que no se pacte entre las partes cuál va a ser el destino que se le dé a la cosa. Entonces, a falta de esa convención, se le puede dar, va a poder ser usada la cosa con respecto al tiempo que se le dio al principio del contrato, y una vez que finalice ese tiempo se va a tener que devolver la cosa, de acuerdo a que se le dan a las cosas análogas el lugar donde la cosa se encuentra o el que corresponda a su naturaleza. En segundo lugar, como obligación del comodatario, va a tener que pagar los gastos ordinarios de la cosa y los realizados para servirse de ella. Como ya vimos, el comodatario va a tener que responder por aquellos gastos ordinarios y el comodante por los gastos extraordinarios. Lo que es importante aclarar es que el comodatario no va a poder retener la cosa en su poder para hacer valer este crédito de que le paguen esos gastos extraordinarios. Una vez que finalice el comodato va a tener que restituirlo. Después le podrá reclamar, pero no la puede mantener en su poder. Después va a tener que conservar la cosa con prudencia y diligencia. No tiene mucha más ciencia. Sí. Esto que acaba de decir Victoria, ténganlo en cuenta, porque ahora cuando veamos depósito vamos a ver que sí funciona el derecho de retención. Acá en el comodato no. Continúa. Bien. Después va a tener que conservar la cosa con prudencia y diligencia, va a tener que cuidarla como si fuera propia, y en el caso de que le causara un daño va a tener que responder ante el comodante. Después va a responder por la pérdida o deterioro de la cosa, incluso cuando fuera causado por caso fortuito, excepto que pruebe que habrían ocurrido igualmente si la cosa hubiera estado en poder del comodante. Esta última frase es súper importante, lo de excepto que pruebe que habrían ocurrido igualmente si la cosa hubiese estado en poder del comodante, porque establece en qué casos el comodatario no va a responder por la pérdida o el deterioro, que serían los casos que se diera por el uso y goce de la cosa normal, o sea, natural, el deterioro, por los daños causados por los vicios ocultos, o por los daños que se causaren, o sea, que ya estuvieran en la cosa antes de ser entregada al comodatario. Por eso esas cosas no va a responder. Por último, como obligación del comodatario, va a tener que restituir la cosa en el tiempo y en el lugar pactado. El mismo inciso igualmente regula dos supuestos en los cuales no se indique cuál es cuándo debe restituirse el bien al comodante. Y en este caso, el comodatario deberá devolver la cosa luego de agotada la finalidad, si no se estableció un plazo. Una vez que termina la finalidad, le debe devolver la cosa al comodante. Y después está establecido en este inciso que el comodante va a poder pedir la restitución de la cosa cuando le plazca, si no está pactado un plazo. Si está establecido un tiempo, no va a poder pedir la restitución de la cosa hasta que ese tiempo no se finalice, excepto que tenga una necesidad urgente o imprevista de tener la cosa. Hay que aclarar que no solo basta con que esa necesidad sea urgente, sino que también tiene que ser imprevista, porque si hubiese sido prevista, directamente no la tendrías que haber dado en comodato por un plazo determinado. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la extinción de los contratos. En el artículo 1539 se establece la figura de la restitución anticipada, que si bien no está dentro de la extinción del contrato, nosotras la tomamos como una forma de extinción, en la cual se le reconoce la facultad al comodante de resolver el comodato en forma anticipada en dos supuestos. En primer lugar, si necesita la cosa en razón de circunstancias imprevistas o urgentes, como acabamos de ver, o si se le está dando, o sea, si el comodatario le está dando un uso distinto al que se pactó, aunque la cosa no se esté deteriorando. Por ejemplo, si yo te doy en comodato una casa y vos la utilizás para poner un prostíbulo y no me lo decís a mí, le estás dando un destino distinto al que habíamos pactado en el contrato, por lo tanto yo te puedo pedir la restitución.
Y además está decir que si la está deteriorando, también le va a poder pedir la restitución de la cosa, porque como ya vimos, una obligación del comodatario es cuidar la cosa como si fuera propia. Bueno, también existe un derecho del comodatario a restituir la cosa en forma anticipada. El comodatario la va a poder restituir en cualquier momento a la cosa, excepto que desde un principio del contrato se haya pactado que la cosa no se va a poder restituir en el plazo que pactaron las partes. Ahora sí pasamos al artículo de la extinción de los contratos, que es el 1541, que se puede extinguir por distintos supuestos. En primer lugar, por la destrucción de la cosa. Si la destrucción de la cosa se da antes de que fuera entregada al comodatario, se va a extinguir el contrato, y si se destruye por culpa del comodante, el comodatario le va a poder pedir los daños, le va a poder pedir reclamar los daños causados por el incumplimiento de ese contrato. Después se va a poder extinguir el contrato por la voluntad unilateral del comodatario, que como ya vimos la podrá restituir en cualquier momento, y por ende se extingue el contrato de comodato. En tercer lugar, por el vencimiento del plazo. Una vez que finaliza el plazo pactado por las partes, se va a tener que restituir la cosa dada en comodato y por ende finaliza el contrato. Y por último, por la muerte del comodatario. Si el comodatario fallece, hay que tener en cuenta que esta obligación, que este contrato es intuitu personae. Por ende no se va a transmitir a sus herederos, sino que los herederos van a tener que restituirle la cosa al comodante. Pero hay dos excepciones, excepto que se haya pactado lo contrario o que el contrato no se haya tenido en cuenta, la persona comodataria. ¿Listo? Muy bien, chicas, la verdad las felicito y les voy a mandar antes de mis clases mis Power para que ustedes me los hagan lindos, así con dibujitos, con cosas, que está maravilloso, súper didáctico, y más divertidos que los míos, que son un embole. Mis PowerPoint, copio del Word lo paso, es como un Word pasado en un fondo de colores, nada más, no tiene nada de estas cosas que le han puesto ustedes, que están, la verdad, excelente, excelente. Las felicito. Gracias, profe. Si quiere lo podemos pasar al grupo, si lo quieren nuestros compañeros, para después, tenerlo. O si quieren, pásenmelo a mí y yo lo cargo al campus. Ah, si dale. quieren. Genial. Cargamos ese PowerPoint. La verdad que dale, sí, buenísimo. Está muy bueno. Gracias. Algunas cositas que me quedaron. Cuando hablaban del tema del cónyuge, Luciano, cónyuge. Te digo porque ahora no pasa nada, pero cuando estés en familia te lo vamos a corregir. Porque es común que digan cónyuge y es cónyuge. Pero es común. Después, ¿entienden por qué hablamos del cónyuge en régimen de comunidad? Si estas aclaraciones, porque ustedes están en contrato y no han visto derecho de familia, pero el derecho de familia es un derecho muy común, ¿sí? Que uno pasa, capaz en su vida nunca vio un comodato, pero en el derecho de familia todo lo que ven son cosas conocidas, saben lo que es un matrimonio, saben lo que es un divorcio, saben lo que es la filiación, ¿sí? Entonces son instituciones más conocidas. Así que es probable que ustedes sepan que con la reforma del Código Civil y Comercial, el matrimonio, cuando uno contrae matrimonio, puede elegir el régimen patrimonial de ese matrimonio. Puede elegir un régimen de separación de bienes o un régimen de comunidad. Un régimen de separación implica que por más que estén casados, los bienes que adquiera cada uno de ellos son individuales y son de titularidad, y él es el cónyuge que los adquiera es quien los va a administrar, disponer sin ningún tipo de restricción, salvo algunas cuestiones de régimen primario, pero bueno, no vienen al caso. La otra opción es el régimen de comunidad, que es el que teníamos antes como conocido como de sociedad conyugal. Ahora no se llama más sociedad conyugal, sino que se llama régimen de comunidad. En ese régimen de comunidad, ahí sí se forma una única masa de bienes. Por lo tanto, como decían las compañeras, en el cónyuge, en el régimen de comunidad, no recuerdo qué era lo que habían dicho.
con respecto al... yo quería aclararles el tema de por qué hablamos de cónyuge en el régimen de comunidad. Pero Lucía, ¿qué habías dicho con respecto al contrato de mandato? Lo que se discutía era si necesitaban alguna autorización especial para prestar los bienes, básicamente. Exactamente, exactamente. Así que en este caso es un acto de mera administración, así que no habría inconveniente. Eso respecto a una de las cosas. La otra, cuando decían estos supuestos de restitución anticipada, que hablaba Victoria, ¿sí? Fíjense que en uno de los supuestos, en realidad, sería un supuesto de resolución porque el comodante le dice, no, mira, vos yo te lo presté para que lo uses de vivienda y vos te pusiste no sé, estás vendiendo, no sé, un local partidario, hiciste un local de un partido político ahí en lo que yo te presté que era para vivienda, entonces resuelvo el contrato. Pero el otro supuesto, cuando el comodante manifiesta esa necesidad, que pide la restitución porque lo necesita, fíjense que ahí no sería tanto un supuesto de resolución. ¿Qué supuesto les parece de los modos extintivos? ¿A cuál lo podríamos asimilar? A todos les pregunto. ¿Rescisión? Bien, ¿qué tipo de rescisión? Unilateral. Bien, muy bien. Sería un tipo de rescisión unilateral, ¿sí? Porque es a futuro y ahí no hay una causal de incumplimiento porque no cumplió el destino para el cual la cosa fue prestada, sino que acá es simplemente al comodante, él resulta que tiene una hija y la hija se le ocurre casarse. Entonces se le ocurre, no tienen un lugar donde irse a vivir. Entonces, o vivían en una casa y son desalojados, entonces dice, yo tengo un departamento, pero lo tengo prestado. Entonces, déjame que hablo con la persona al que se la presté y le digo que me lo va a tener que devolver. Si puede hacerlo el comodante, sí puede hacerlo, ¿sí? Pero, obviamente, eso siempre que haya un plazo, por supuesto, ¿sí? Así que, bueno, después el resto, muy, muy bien. ¿Alguno tiene alguna duda o algo que quieran que las chicas les aclaren? Hablaron ellas y me da sed a mí. Bien, bueno, cualquier cosa les preguntan después. Es un lindo contrato. Seguramente por la cantidad que siguen siendo, se volverá a tomar de una forma multiple choice, no sé, no lo sé, pero si se llega a tomar oral, a veces les decimos como para romper el hielo, que empiecen hablando de algún contrato. Este contrato de comodato es un lindo contrato porque es cortito, es fácil y en 5, 10 minutos lo completan. Y ven qué fácil que ustedes le tienen tanto miedo al oral. Miren qué bien que estuvieron sus compañeras. Con esa soltura es con la que queremos que nos den un examen oral, ¿sí? No muertos de miedo, pregúnteme, y aparecemos tipo ping-pong, que vamos preguntando. No, con seguridad, siéntense y empiecen a hablar de lo que saben, ¿sí? Fíjense que lo pueden hacer, ¿sí? Miren cómo las chicas, con esa soltura, el poder, lo mismo tiene que pasar con respecto a todos los contratos en general. Así que si llega a ser oral, así se tiene que dar un examen, ¿sí? Ahí preguntamos capaz 2 pavadas y ya se van, pero el tema es que los exámenes orales se extienden cuando van inseguros y pregúnteme. Entonces preguntamos y contestan sin desarrollar la idea, sino que contestan a la pregunta así tipo telegrama. Así que, bueno, obviamente las chicas tienen un punto a favor de la nota que se saquen, se les suma, o estudien, Victoria, Lucía, no quiere decir que no tienen que estudiar ya los otros contratos, tienen que estudiar igual el resto de los contratos, pero les sube un punto en el examen, por supuesto,
¿sí? Así que les agradezco mucho y bueno, el resto si los tienen que hacerle consultas, se las pueden hacer. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿La pongo de hospedadora, profesora? Dale, sí, por favor. Bien, ahí está. Vamos a ver este Power que me da vergüenza ahora poner mis, miren qué porquería. Es un espanto esto, así, muy rústico, a comparación de lo que hicieron las chicas. No, 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 pero bueno. La verdad que es ponerse, no es tan difícil, es ponerse uno a probar. Lo que pasa es que nunca tengo tiempo de sentarme y ponerlos lindos y agregarle figuras. No, profe, igual llevo horas. No es que, Vieron que no sé si lleva es para tiempo. hacerlo siempre. No, bueno, yo que tengo Estuvo de todas las complicado. clases, ahora no, algunos los tengo de que los vengo usando hace mucho, pero la mayoría los hice el año pasado cuando empezamos con la virtualidad. Yo iba, daba la clase, muchas veces me llevaba un PowerPoint y en la clase pedía, yo siempre tenía el aula de tesis en la facultad, que tenía el proyector, ¿no? Porque muchas veces llevaba, así que algunos los tengo hechos de antes, pero la mayoría los tuve que hacer el año pasado. Así que no saben el tiempo que me llevó la virtualidad a mí el año pasado cuando tuve que ponerme a armar de cada clase algún PowerPoint. No, Porque me por eso parece... digo, es imposible hacer para todo, ¿no? Para No, uno porque las bueno, clases pero... que dejo son muy aburridas, escucharme hablar a mí solamente, eh, me parece que, no sé, con el PowerPoint es mejor. Así que por eso tengo todo en PowerPoint. Bien. Así que miren, a mí me costaba hacerlos así, peladitos, imagínense, si tengo con tantas figuritas y todo, que quedó divino. Bien. Vamos al depósito entonces. Este contrato de depósito, el concepto nos dice, el contrato de depósito, cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. Fíjense que acá estamos hablando de, ay, esperen, tengo que cortar, esperen, un minuto, ya parece mentira. Ahí está, perdón, perdón. Justo que arrancábamos.
Bien, decíamos, hay contrato, y fíjense lo que dice el concepto. Cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos, con lo cual la misma parte que se obliga a recibir es la misma parte que asume la obligación de cuidarla y restituirla. ¿Y esto por qué? Porque en este contrato, como dice ahí, es interés del depositante, es decir, el depositante no asume ninguna obligación, porque él no está obligado a entregar la cosa, porque, vamos a ver ahora en los caracteres, es un contrato de confianza. Entonces, si yo no le tengo confianza a alguien para dejarle la cosa, no estoy obligado a dejársela. Entonces, el depositante no asume la obligación acá de entrega de la cosa. Es lo que simplemente efectúa la entrega de la cosa, la otra parte se obliga a recibirla y a cuidarla. Por eso esto habla de la obligación principal que es del depositario, ¿sí? Puede ser cosa mueble o cosa inmueble, es decir, lo más común que haya es un depósito de cosas muebles, pero puede existir un depósito de un inmueble si le entregan la llave, me entregan la llave, yo te dejo este inmueble para que vos me lo cuides, ¿sí? Ahí va a haber quien interprete el contrato, si esto llegara a haber un conflicto, tendrá que determinar, a ver, si yo asumía una obligación de un contrato de una locación de servicio, que era cumplir determinado servicio, que era cuidar la cosa, porque yo me dedico, mi profesión es cuidar casas, entonces yo asumo la obligación de cuidar, pero ahí ya estaríamos en otro contrato, ¿sí? Una locación de servicios. En este que estamos hablando, en el depósito, no es la profesión de quien está asumiendo, sino que me dejan la llave, pues me voy de viaje, y cuídamelo, te la dejo en calidad de depósito, ¿sí? Bien. Bien, caracteres. Los caracteres, dije, el carácter principal es la confianza. Este carácter vamos a ver que rige todo el contrato, todas las obligaciones que surjan después tienen que ver con esta confianza del depositante en el depositario, ¿sí? Porque si yo le estoy dejando algo que es mío a otro para que me lo cuide, es porque le tengo confianza, y si le pierdo la confianza, vamos a ver que se la voy a poder pedir que me la devuelva. Bien, es un contrato bilateral, ¿sí? Si es gratuito, en el caso del depósito oneroso. Si es en el depósito gratuito, es unilateral. Bueno, puede ser oneroso o gratuito. El 1357 nos marca la presunción de onerosidad, es decir, se presume oneroso. ¿En qué casos se presume oneroso? Cuando es profesión del depositario, su profesión, su actividad es guardar cosas de otros, se presume la onerosidad. Es un contrato consensual, ¿sí? ¿Por qué? Ahora son todos consensuales, pero antes de la reforma era un contrato real, es decir, si no había entrega de la cosa, el contrato no nacía. Y esto era importante porque tenía consecuencias sobre la validez o no de la promesa de depósito. Si yo contrataba con alguien que le iba a dejar la cosa a su cuidado y esta persona, no sé, realizaba gastos, ¿sí? Por esa cosa que yo le iba para poner en condiciones, el lugar donde esa cosa iba a quedar depositada, y luego yo me arrepentía, no puede obligarme a que entregue la cosa, ¿sí? Y aparte el contrato todavía no nacía, no había existido porque no había habido una entrega de la cosa, porque era un contrato real. Y solamente yo, el depositario, podía reclamar el daño al interés negativo, es decir, por esos gastos que había realizado, poder reclamarme una reparación por esos gastos con vistas del futuro contrato, pero siempre dentro de la órbita extracontractual, ¿sí? Porque todavía no había contrato porque no se había producido la entrega de la cosa. Hoy es consensual, entonces basta con el consentimiento de las partes, ya tenemos contrato. Es un contrato nominado y es un contrato de custodia según la clasificación, según la función económica y social.
Vamos a las clases de depósito. El depósito se puede diferenciar en depósito voluntario y depósito necesario o forzoso también, ¿sí? Se llamaba antes. Pero ahora hablamos de depósito necesario. Voluntario, las partes, hay voluntad de ambas, es decir, hay consentimiento para que se realice este depósito. Y el depósito necesario, vamos a verlo también, cuando en alguno de estos supuestos de necesidad imperiosa, efectos introducidos en los hoteles o establecimientos y locales asimilables. Pero vamos con el primero, el depósito voluntario. Para el depósito necesario vamos a ver que son normas específicas. El depósito voluntario es decir, todo depósito donde haya acuerdo de las partes, y este a su vez puede ser regular o irregular. La diferencia, antes el código enunciaba supuestos de depósito regular, supuestos de depósito irregular, y tenía que ver, establecía, por ejemplo, si se entrega cosas fungibles en bulto cerrado es depósito regular, pero si se entregan cosas fungibles en bulto cerrado y se las autoriza a abrirlo, se considera en irregular. Entonces ahora el código eliminó toda esa enunciación que hacía, y la diferencia entre el depósito regular o irregular, para que ustedes los tengan clarito, es si las cosas pueden individualizarse o si no. No importa si son cosas fungibles o no. ¿Por qué? Si yo entrego cosas fungibles, ¿sí? Pero las entrego en un bulto cerrado, en una caja, ¿sí? Yo entrego dinero en una caja, cuando pido la restitución, pido que me devuelvan ese dinero que está en esa caja. Entonces las puedo individualizar. Si yo deposito dinero en una cuenta bancaria, el banco no me va a devolver el dinero que yo deposité, sino me devuelve otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cosas que no pueden individualizarse. Entonces ahí estamos en un depósito irregular, ¿sí? En el depósito irregular vamos a ver que se transfiere la propiedad de la cosa, ¿sí? Porque el depósito irregular, tratándose de cosas fungibles que pueden ser cambiadas, que perecen con su uso, si yo autorizo a que esa cosa que entregue fungible se use y se consuma, lo único obligación del depositario va a ser devolverme otra de la misma especie, calidad y cantidad, no necesariamente la que yo le di. Por lo tanto, ahí hay una transmisión de la propiedad de esa cosa, ¿sí? La obligación va a ser de devolverme la misma especie, calidad y cantidad. En el depósito irregular me deben devolver la misma cosa. Comparación con otros contratos. Bien, en muchos contratos una de las partes asume la obligación de guarda y conservación de la cosa, y vemos en el mandato, en la locación de obra, en el comodato, ¿sí? En muchos contratos que dice después de comodato, etcétera. No le digo. En muchos contratos hay una de las partes que tiene la obligación de cuidar, pero no es la obligación principal, ¿sí? Cuando la obligación principal es la guarda y conservación de la cosa, es depósito, ¿sí? Es la finalidad esencial, como dice ahí, de este contrato, la guarda y conservación. En el resto de los contratos es una obligación accesoria, ¿sí? Si yo tengo el uso y goce de una cosa en una locación, después debo restituirla, mientras tengo el uso y goce, debo conservarla en buen estado, ¿sí? Pero, ¿por qué? Como obligación accesoria, no como obligación principal. Por eso ahí decimos, en el comodato, lo esencial es en el comodato que hablaron las chicas hoy, lo esencial es el uso, ¿sí? La obligación es un derecho en realidad del comodatario de usar la cosa. Pero cuando diferenciamos entre depósito y comodato, ¿cómo vamos? Tenemos un contrato que tenemos que diferenciar. Las partes no le pusieron un título, o le pusieron un título, pero después de las cláusulas, cuando nos metemos a interpretar, parece que fuese otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para saber si es un contrato u otro? Si es en interés del depositante, es depósito. Si es en interés del comodatario, es comodato. El depósito puede ser gratuito o oneroso,
el comodato es gratuito, es decir, si hay a cambio de un precio, estamos hablando de que es un contrato oneroso, ¿sí? Entonces ahí no hay duda que es depósito, que el comodato no es seguro. El del depósito, el depositario tiene mucha más responsabilidad porque él asume la obligación principal de guarda y conservación. En cambio, en el comodato es una obligación accesoria la de guarda y conservación. El depositante puede pedir la devolución en cualquier momento porque dijimos que es un contrato de confianza y si pierde la confianza, en cualquier momento puede decir devuélveme la cosa. En el comodato vimos recién que no, que el comodante debe, el comodatario puede conservarla hasta el plazo, que el comodante la puede pedir en esos dos casos que mencionaron las chicas hoy, que vimos de restitución anticipada. ¿Sí? Si no, debe respetar el plazo. Diferencia con el mutuo. El mutuo es el préstamo de consumo. En el mutuo, la tradición de la cosa, como estábamos hablando en el mutuo, como es préstamo de consumo, son cosas fungibles o consumibles. Entonces, implica la transferencia de la propiedad. En cambio, en el depósito, en principio, el dominio no se toca, la cosa sigue siendo de su propietario, salvo, como dije hace un ratito, en el depósito irregular, ¿sí? Porque en el depósito irregular sí hay transferencia de la propiedad, simplemente que el depositario va a tener que devolver una cosa similar, de las mismas características. Entonces, ¿cómo diferenciamos un depósito irregular de un mutuo? También tenemos que pararnos el interés de quién es ese contrato. Si es el interés del depositante, es depósito. Si es el interés del mutuario, es mutuo. Si el que paga el precio, estamos hablando de un contrato en que fuesen onerosos, ¿no? Ambos depósitos o mutuos pueden ser gratuitos o onerosos, pero si fuesen onerosos, si el que paga el precio es el depositante, es depósito. Si el que paga, bueno, el que entrega la cosa es el depositante, por lo tanto es depósito. Si el que paga el precio, es decir, los intereses, es quien recibe la cosa, el mutuario en este caso, estamos ante un mutuo. El depósito puede exigir la devolución en cualquier momento, el prestamista tiene que atenderse a los plazos, es decir, no puede en cualquier momento pedir que le devuelvan el dinero que prestó. Digo el dinero porque es la forma más común. Bien, esto ya lo vimos, promesa de depósito, los que mencioné, lo que les dije hoy, cuando hablamos de los caracteres, que es un contrato consensual, ¿sí? Pero el depositante no puede ser obligado a entregar la cosa si pierde la confianza. Es decir, ahora, si bien es un contrato consensual y yo puedo exigir el cumplimiento, si el depositante me dice, no, yo en realidad, sí, yo contraté, pero a mí me pasaron información que en realidad vos ya has tenido denuncias porque cosas han perecido, cuando vos habías asumido la obligación de cuidarla, entonces yo en realidad me estoy arrepintiendo y me parece que prefiero no celebrar el contrato. Es decir, no necesariamente voy a tener que cumplir ese contrato si yo le perdí la confianza. Me pueden exigir el cumplimiento, ¿sí? Pero yo puedo negarme a entregar la cosa, por lo tanto, a no cumplir ese contrato, ¿sí? El contrato va a ser válido, ¿sí? Me van a reclamar seguramente el depositario daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque me va a decir, yo por no contratar con vos, me perdí de contratar con otro, ¿sí? Y ahora ya pasó el tiempo y esa otra persona ya se fue a otro lugar. Así que yo puedo, como depositario, puedo reclamar daños y perjuicios. Antes, como dije hoy, solamente podía reclamar el daño al interés negativo, porque no había contrato, porque como eran real, hasta que no había entrega de la cosa, no existía contrato, era solamente daño al interés negativo en la esfera extracontractual. Ahora sí, puedo reclamar daños y perjuicios en la órbita contractual, ¿sí? Pero no necesariamente estoy
no puedo pedir el cumplimiento, ¿sí? Si el depositante me dice que no, que ha perdido la confianza. ¿Se entiende? Bien. Vamos a los elementos. Vamos con respecto a la capacidad. Se aplica la regla general de capacidad de todo contrato, ¿sí? Como lo mismo que hablaron las chicas hoy que en el comodato, que no se requería ser el dueño de la cosa, acá lo mismo, en el depósito no necesariamente tiene que ser el propietario, puedo yo ser el locatario de una cosa y a su vez celebrar con un tercero un contrato de depósito, es decir, no se necesita ser el propietario de la cosa. Con respecto a la capacidad, dice, si el depositante es incapaz y el depositario capaz, el contrato es válido respecto del depositario que debe cumplir su obligación de guarda. ¿Por qué? Porque dijimos que es un contrato en interés del depositante. Entonces, si el depositante era incapaz, el depositario no puede después demandar la nulidad de ese contrato porque es si él es una persona capaz y puede asumir la obligación de guarda, ¿sí? No, en este contrato, sí, el riesgo que va a tener el depositario es que ese depositante, si fuese un depósito oneroso, no le pague el precio. No, y como es un incapaz, no le va a poder reclamar el pago del precio, ¿sí? Porque él, que era capaz, depositario, contrató con un incapaz. Pero sí los gastos que hubiese realizado. Bien. Cuando el depositante es capaz y el depositario es incapaz, ahí sí, yo le dejé a otro las causas en calidad de depósito. No sabía que esta persona en realidad tenía una restricción judicial a la capacidad y tenía una prohibición de contratar en una sentencia. No sabía, qué sé yo, pero ahora me entero, ¿sí? Entonces, o que fue, tiene una sentencia de inhabilitación porque era pródigo y dilapidaba todo lo que tenía, y yo le dije las cosas en calidad de depósito, me quiero morir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reivindicar la cosa, ¿sí? Pedir que me la devuelva, y si este depositario la hubiese transmitido, accionar por el enriquecimiento ilícito. El depositario incapaz, ¿qué va a decir? Para repeler esa acción, porque que yo como depositante le voy a interponer porque él, no sé, no cuidó la cosa y la cosa pereció, entonces yo le voy a reclamar los daños y perjuicios. El depositario incapaz, a través obviamente de sus representantes, puede interponer la acción de nulidad, ¿sí? Antes, para repeler esa acción de daños y perjuicios, ¿sí? En este caso, cuando el depositario es incapaz. Consentimiento. Seguimos con los elementos. Se aplican las reglas de consentimiento, oferta, aceptación. Acá solamente tenemos que tener en cuenta en una cuestión referida al error, ¿sí? Al vicio de error, el vicio de los actos jurídicos, ¿sí? Acá el error puede ser en la persona del depositante o en las cualidades de la cosa. Es decir, yo pensé que quien le estaba contratando era determinada persona y resulta que no era, o a mí me dijeron que era buena persona, que una persona honesta, y en realidad después me enteré que no era tan honesta, que tiene causas penales por delitos contra la propiedad, y ya no le tengo tanta confianza. O el error en las cualidades de la cosa, es decir, perdón, yo lo dije al revés, lo dije como error en el depositante, ahora pensé. Es al revés, el supuesto de error que se menciona acá es cuando el depositario es el que creía que la persona de depositante era una buena persona, que tenía actividades lícitas, y en realidad no tenía actividades lícitas, se entera después que se dedica al, no sé,
contrabando de autopartes, ¿sí? Y las cosas le dejó un montón no sé, de estéreos de auto en calidad de depósito, y él se entera que en realidad esos estéreos, esos radios, qué sé yo, eran de contrabando o eran robadas, ¿sí? Entonces hay un error en la persona. Y error en las cualidades de la cosa, cuando la cosa depositada me dijeron, te voy a dejar bolsas de harina del molino X, ¿sí? Que compré, pero necesito un lugar donde guardar, te dejo bolsa de harina, y en realidad no eran bolsas de harina, era otra sustancia blanca. Entonces ahí hay un error en las cualidades de la cosa. Si nosotros aplicamos los principios de los actos jurídicos en general, cuando hay un error, ¿qué acción tengo en el caso de error? Los actos jurídicos en general, cuando hay un error, ¿qué acción tengo? ¿Qué hago? Una acción de nulidad. ¿Están de acuerdo? ¿El resto? Sí, estoy de acuerdo. Bien, la acción de nulidad. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que interponer la acción de nulidad, que es un proceso ordinario, ¿sí? Vamos al derecho procesal, hay procesos ordinarios, procesos sumarios y procesos sumarísimos. Proceso ordinario es el que tiene plazos más largos, ¿sí? La demanda, el plazo para la contestación, el plazo para la producción de pruebas, son plazos muy largos. Por lo tanto, si yo inicio una acción de nulidad de contrato por el vicio de error, mucho tiempo. Y mientras tanto, sigo con las cosas ahí, en calidad de depósito, ¿sí? Entonces, el código anterior le había dado una solución mucho más práctica. En el 2184 decía que en el caso de que hubiese error en la persona del depositante o cualidades de la cosa, el depositario podía devolver la cosa. Es decir, no era necesario que inicie el juicio de nulidad. Es decir, resolvía unilateralmente ese contrato. ¿Por qué? Porque resolvía, era de su modo extintivo, resolvía el contrato devolviendo la cosa, porque no iba a haber que iniciar el juicio de nulidad y esperar. El Código Civil y Comercial dice en 1359 que si el contrato es depósito y gratuito, en cualquier momento le dice, che, mirá, un momentito, llévate, sacame todo esto de acá inmediatamente, llévatelo, yo no me hago cargo de estas bolsas de polvo blanco que dejaste acá, que no sé si es harina, bicarbonato o qué carancho es, ¿eh? No digan en el paseo qué carancho es. Yo para que se entienda. Pero en el contrato oneroso, el Código Civil y Comercial no dice nada, ¿sí? Solamente dice del gratuito. Entonces, lo que se ha entendido es que puede devolverla si el error es en las cualidades de la cosa, ¿sí? Es lo que ha entendido la doctrina. ¿Por qué solo en las cualidades de la cosa y en la persona del depositante no? Porque no hubo ningún pronunciamiento todavía, es decir, no hubo fallos, en cambio sí hubo jurisprudencia en relación a las cualidades de la cosa, pero no respecto al error en la persona. Seguramente con respecto va a aparecer algo, va a aparecer, y también la doctrina seguirá sosteniendo esto, ¿sí? Porque no sé por qué en la reforma se suprimió, porque en realidad era una cuestión mucho más práctica. En realidad sí sé por qué. Lo que argumentaban era una cuestión de seguridad jurídica, de principio de conservación del contrato y qué sé yo, pero realmente hay un vicio. Entonces, si hay un vicio, está facilitando y es un desgaste, imagínense, cuestiones de economía procesal también, ¿no? Porque hay una cuestión de un desgaste jurisdiccional, de una acción de nulidad, ¿sí? De un proceso civil y comercial, de una acción de nulidad, cuando algo es más práctico, es decir, lo devuelvo listo, en estos casos. Forma y prueba. Es un contrato no formal,
puede ser hecho aún verbalmente, ¿sí? Es decir, no, ¿esto qué quiere decir? ¿Que siempre va a ser oral? No. Como digo siempre, cuando hablamos de que el contrato es no formal, no es que necesariamente tiene que ser hecho verbalmente. Lo que estamos diciendo es que las partes pueden pactar la forma que quieran, ¿sí? Y si no quieren darle ninguna forma, no lo hacen y lo hacen de palabra, como dice la gente, o verbalmente. Es decir, no se necesita ningún tipo de reformalidad. Obviamente que sí, para poder probarlo, si lo hago en forma escrita, mejor, ¿sí? Si no, voy a tener que acudir a otros medios probatorios. El 1377, que regula específicamente las casas de depósito, es decir, aquellos que se dedican, ¿sí? Dentro, son ya comerciantes, ¿sí? O dentro del derecho comercial, a guardar y conservar las cosas de otro como su profesión, ¿sí? En ese caso, el 1377 nos dice que se debe dar recibo por las cosas entregadas, ¿sí? Y en lo posible, lo más detalladamente que se pueda, ¿sí? De describir cuál es la cosa, en qué estado se encuentra la cosa, ¿sí? Sobre todo para poder probar. Bien, con respecto a la prueba, ya dijimos, por cualquier medio probatorio, ojo con la prueba confesional. Esto cuando hablamos de prueba en la parte general, yo lo dije, por el principio de indivisibilidad de la prueba confesional. La prueba confesional no puede ser dividida. Si yo cuando ofrezco como prueba la absolución de posiciones, que es la prueba confesional en sede civil, se llama absolución de posiciones, cuando formulo las posiciones, que posiciones son las preguntas, si yo no formulé adecuadamente la posición, las respuestas, las posiciones, las preguntas se arman de una forma que el que confiesa tiene que decir sí o no, ¿sí? Entonces, si yo dije, usted celebró un contrato de depósito y no devolvió la cosa, me van a decir, sí, yo celebré el contrato de depósito y la cosa la devolví. Entonces hay que tener mucho cuidado al formular las posiciones, por eso por la prueba confesional. Si el contrato se realizó por escrito, es decir, las partes le dieron una forma escrita, no nos alcanza probarlo solamente con testigos. Tengo que tratar de buscar el documento escrito o demostrar la imposibilidad de prueba por escrito, principio de ejecución o principio de prueba por escrito. Por ejemplo, hay un ticket de un guardarropas, ¿sí? Que estoy dejando mis cosas en calidad de depósito, es principio de prueba por escrito. Si yo voy a un restaurante, boliche, dejo mi cartera en el guardarropa, después la cartera no aparece y yo tengo el ticket, es un principio de prueba por escrito. Si no tengo nada, tendré que probar por cualquier medio probatorios, testigos, lo que me sirve y vamos a ver si lo puedo probar. No, difícil. Obligaciones del depositario en el depósito regular, ¿sí? El depósito regular, recuerden que es aquel que dijimos, donde las cosas pueden individualizarse, ¿sí? Entonces, me van a entregar luego la misma cosa. Obligación principal es la guarda y conservación, como si fuesen las suyas propias. En caso de caso fortuito o fuerza mayor, se exime de responsabilidad, salvo que por su culpa él se haya demorado en restituir la cosa. En el caso de que esa cosa sea necesario realizarle gastos, ¿sí? para la propia conservación, puede realizarlos el mismo depositario, ¿sí? Pero debe avisarle al dueño de la cosa que es necesario hacer gastos. Si no le avisa nada y la cosa se deteriora, él es el responsable. No divulgar y guardar secreto, ¿sí? Es otra de las obligaciones que es inherente a la guarda y conservación. Es decir, si me lo dieron las cosas en bultos cerrados, cajas, si no me autorizaron, no puedo ir a abrirlos, ¿sí? Si me dejaron en depósito un auto y no me dejaron las llaves, me dejaron las llaves, pero no me autorizan a usarlo, yo no puedo ir a sacarlo a dar una vuelta el fin de semana por la costa en ese auto que es tan lindo,
que me dejaron, ¿sí? Si no me autorizan, no lo puedo hacer. En el caso de que no se hubiese autorizado a usar, si se trata de una cosa y yo la usé y no me habían autorizado la usé, voy a tener que responder como si fuese una locación de cosas, es decir, como si me lo hubiesen dado en locación. Por lo tanto, voy a tener que pagar un precio, ¿sí? Desde el momento, desde que se celebró, desde que la cosa me fue entregada, ¿sí? Y en el caso de que si me hubiesen dejado en calidad de depósito dinero y yo no me autorizaron usarla, me dejaron ahí un paquetito con dólares, no me dijeron que los use, pero yo los uso, total después los repongo, ¿sí? Repongo, ¿sí? En ese caso, ¿sí? No me habían autorizado a usarlo, pero yo te dejé este dinero que tenía la numeración de estos billetes y no los que tengo acá no son los mismos billetes. Entonces, debo intereses, ¿sí? Por ese uso que le di al dinero que no me lo habían autorizado. La otra obligación es la obligación de guardar secreto. No puedo irme, bueno, tengo las cosas en calidad de depósito y qué sé yo, son, no sé, vacunas. Vamos a poner, yo siempre daba otro ejemplo, pero ahora se me ocurre vacunas, ¿sí? Y yo fui y le conté, justo voy al almacén de la esquina a comprar pan y digo, ay, vos sabés, sí, porque tuve que acondicionar el depósito, ponerle el frío 60, un equipo mejor para que me dé 60 grados bajo cero para guardar la vacuna Sputnik, ¿sí? Y la tengo guardada acá, ¿sí? En ese caso, el Estado contrató conmigo y me dejó las cosas acá. Entonces yo no puedo ir a contarle a todo el mundo, ¿sí? Que tengo esas cosas depositadas. Pero si no era el Estado el que me dejó las casas de depósito, sino que vino Juan Pérez, que me dice, mira, me dejas acá, tengo acá vacunas que conseguí, me las dio, no sé, Almeida. Almeida vieron que quiso donar vacunas en su pueblo en Azul y no lo dejaron. En realidad le decía el Estado, no, déjenmelas a mí, que yo las reparto, y Almeida dijo, no, porque no me da seguridad el Estado qué va a hacer con las vacunas, o si se las va a dar a la gente de Azul, que era el pueblo que lo pedía su papá y falleció por COVID, quería que quedaran ahí. Entonces, Almeida me dice, mira, yo las vacunas las había comprado y me las guardás en un lugar de frío. Yo, que sé que Almeida no estaba autorizado a comprar vacunas y repartirlas, me puedo exponer a que me denuncien por encubrimiento. Entonces, ahí sí estoy exceptuado de la obligación de guardar secreto y entonces informo que tengo las vacunas en calidad de depósito. En realidad lo primero que voy a hacer es decirle, che, Almeida, vení, sacame todo esto acá, porque me comprometés, ¿sí? Ahí estaríamos a un supuesto, no sería de error, porque yo sabía, no era que no sabía que eran vacunas, sabía que eran vacunas, ¿sí? Pero le voy a decir, mira, por favor, llévatelas, y si Almeida dice, no, vos ya contraté con vos, yo ya te pagué, ahora guardalas, yo puedo dar aviso y estoy exceptuado de la obligación de guardar secretos. Me vino bárbaro el tema de como ejemplo ahora nuevo para cambiar, para no decir siempre lo mismo. Bien. Otra de las obligaciones del depositario es justamente restituir la cosa, es decir, finalizado el contrato o cuando el depositante me lo pide, porque es el interés del depositante, debo devolver la cosa. La misma cosa con accesiones y frutos. ¿Qué son accesiones? Sí, pues yo siempre digo accesiones como si ustedes ya supieran y hubieran cursado derechos reales. Accesiones son las cosas que se le agregan, ¿sí? Las cosas que naturalmente tengo una cosa y luego tiene un agregado, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el ejemplo que se me ocurre es en un inmueble, pero en una cosa mueble también podría ser. Yo les doy el ejemplo de un inmueble y mientras voy pensando lo de alguna cosa mueble. Por ejemplo, en un inmueble, cuando hay algo por accesión, a mí me venden un terreno al lado de un arroyo
arroyo, ¿sí? Que tiene 7 hectáreas, ¿sí? Resulta que ese arroyo se seca, ¿sí? Y el terreno, que antes era de 7 hectáreas, ahora pasa a tener más, ¿sí? Pasan a ser 10 hectáreas porque ocupo todo ese arroyo que se secó. Entonces, eso es una adquisición por accesión, eso en un inmueble. En este momento no se me viene a la cabeza cómo sería en una cosa mueble. Por ejemplo, sí, a ver, no sé si estoy diciendo lo correcto porque desconozco cómo funciona, pero por ejemplo, compro un camión y resulta que a ese camión se le puede poner, anexar un acoplado, ¿sí? Yo acá desconozco si los camiones tienen una patente el camión y otra patente diferente el acoplado, creo que no, pero por eso se me vino a la mente ese ejemplo, ¿sí? Pero podría ser ahí donde era un mueble registrable, un bien mueble, que con determinadas características, pero eso tuvo un agregado, ¿sí? La accesión es el agregado. Entonces, debo devolver la misma cosa con sus accesiones. Y frutos, obviamente. Si me dieron en calidad de depósito cosas que dan frutos o productos, debo devolver esos frutos y productos. ¿A quién? Al depositante o sus herederos. Vamos a ver ahora qué pasa con los herederos. Lugar establecido en el contrato o el lugar del depósito, salvo todo esto que las partes hubiesen pactado otra cosa. Y lo mismo con el tiempo, es decir, el plazo que se estableció en el contrato, pero el depositante puede pedirle en cualquier momento, ¿sí? Acá sí el depositante, a diferencia del comodato, que no podía pedirle en el momento, salvo los supuestos de resolución anticipada, ¿sí? Acá el depositante, como es en su interés, sí puede pedirle en cualquier momento. Y funciona el derecho de retención, como hoy Victoria decía que en el comodato no funcionaba, acá sí. Es decir, si no me pagan, era un depósito oneroso, y no me pagan ese depósito, el depositario puede negarse a entregar la cosa si no se ha hecho el pago, ¿sí? de ese depósito. Y lo que les iba a decir es responsabilidad de los herederos del depositario. ¿Por qué? Porque acá decimos hoy que acá estamos hablando de los herederos del depositario. Hoy, al quien se le debe restituir la cosa, depositante o herederos del depositante. Es decir, el depositante falleció y yo soy depositario, le tengo que avisar a los herederos, che, miren, que tengo la cosa de esa cosa que me dejó su papá en calidad de depósito, se las quiero devolver. Pero ¿qué pasa cuando el depositario es el que fallece? ¿Sí? Y los herederos, mira qué lindo. Aquí mira, el viejo se había comprado un plasma inmenso y lo tenía acá. Dice, mira, ¿sí? ¿Y por qué se lo habrá comprado? ¿Qué sé yo? Los herederos del depositario creen que era de su causante, ¿no? La cosa. No está, doy una cosa mueble, porque en la cosa de que fuese un inmueble, hay un mueble registrable, tenemos el título, ¿sí? Pero si no hay título, se supone que la cosa no es saben que la cosa es de otro. Pero acá estamos hablando de una cosa mueble de mucho valor, ¿sí? Por ejemplo, un plasma, ¿qué hacía el viejo? O una bicicleta de carrera, que salen carísimas, está acá en el garage. Bueno, qué sé yo, vamos a venderla, sí, vamos a venderla porque de paso le pagamos los gastos al abogado que va a iniciar el sucesorio, vendamos esto y ya por lo menos para iniciar el juicio sucesorio tenemos algo. Y lo vende. En ese caso después va a aparecer el depositante, hola, me enteré, lo siento mucho, mi pésame, pero bueno, yo le había dejado a tu papá acá mi bicicleta de carrera o mi plasma, ¿sí? Para que me lo guarde, porque justo estaba con reformas en mi casa, no tenía dónde ponerlas y se los dejé a tu papá. Y no, no, ahora, perdona, lo vendí.
Entonces, es decir, toda esta actuación que les estoy haciendo es para qué. Si los herederos eran de buena fe, estos pobres que no sabían que la cosa no era de su causante y la dispusieron de la cosa, si son de buena fe, solamente van a tener que devolver el precio recibido. Mira, lo vendí, tomá, te doy el valor, te doy el precio de lo que obtuve por la venta. Pero no puede el depositante reivindicar esa cosa del tercero. ¿Por qué? Porque eran de buena fe, ¿sí? En el caso de que fuese a título gratuito, en ese caso sí puedo pedir reivindicar la cosa de ese tercero, ¿sí? Porque es a título gratuito. Y si fuese a título gratuito, pero los depositarios fueran de mala fe, ¿sí? Deben el valor de la cosa más daños y perjuicios, ¿sí? Y si fue a título oneroso y también el depositario sabía, pero digo, vamos, apurémonos, vamos a venderlo y vamos a decir que no sabemos nada, que acá en el garage no había nada. Si sabían que la cosa era ajena y la vendieron igual, y eso se prueba, ahí también les van a reclamar el precio más daños y perjuicios. Es decir, este contrato, con la muerte del depositario, finaliza, pero los herederos, si son de buena fe, ese deberán el precio de la cosa y no están protegidos aquellos terceros que hubieran contratado con esos herederos del depositario. Hasta ahora vimos obligaciones del depositario en el depósito regular, donde tiene que entregar la cosa, la misma cosa. Y obligaciones del depositario en el depósito irregular, acá no tenemos problema. Acá es una única obligación, que es entregarla una suma equivalente o la misma especie, calidad y cantidad de la cosa. Si me dejaron dinero, yo entrego dinero, ¿sí? El depósito que hago en los bancos es un depósito irregular, ¿sí? El depósito de dinero que hago en las cuentas bancarias. No el depósito de cosas en las cajas de seguridad. Ahí no es depósito, es contrato de caja de seguridad, ¿sí? Y se rige por derecho comercial, no lo vamos a ver en esta materia. Es una figura contractual diferente, el contrato de caja de seguridad, ¿sí? Porque ahí no es depósito, porque hay otros elementos. El depósito que hago de dinero en las cuentas bancarias, ese sí nos regimos por estas normas y es depósito irregular. Y el banco lo único que va a hacer es devolverme la misma especie, calidad y cantidad. Si yo le dejo a alguien una suma de dinero, la autorizo a que me la usen, o le dejo, no sé, vino, como decían las chicas hoy, ¿sí? Unos toneles de vino y le autorizo que lo use, si después me devuelven la misma calidad de vino, ¿sí? Si yo dejé vino tinto, me devuelvan vino tinto, y de las Malbec, y no me devuelvan Merlot, yo quiero el Malbec, ¿sí? De la misma especie, calidad y cantidad. Es la única obligación en el depositario en el depósito irregular. Obligaciones del depositante, ¿cómo estamos con la hora? Bien. Obligaciones del depositante, ¿sí? Del depositante, obligaciones, reembolsar los gastos, es decir, aquellos gastos necesarios, ¿sí? Que autoricé a realizar, porque el depositario me dijo, mirá que es necesario hacer tal cosa, ¿sí? Bueno, yo lo hago, pero después sí, perfecto, hacelo, ocupate, que yo después te lo pago, ahí deberé reembolsar de los gastos. Bueno, los gastos del traslado de la cosa al lugar de entrega son a cargo del depositante. Indemnizar al depositario por los perjuicios que el depósito le hubiera ocasionado. Es decir, si por guardar las cosas y conservar mis cosas se produjo un perjuicio en sus propias cosas, si yo le di bidones de, no sé, de ácido muriático
para que me los guarde. Y resulta que los bidones esos se empiezan a romper porque el plástico del bidón era de mala calidad y le arruinan todas las instalaciones del depositario. Entonces ahí estoy obligado a indemnizarlo, ¿sí? O le arruina cosas que eran propias, que también tenían calidad de depósito, o de otra persona, o eran propias del depositario, entonces ahí como depositante estoy obligado a indemnizar. Pagarle, si estamos en un depósito oneroso, debo pagar la remuneración pactada y recibir la cosa. Obviamente cuando el depositario me la quiere devolver, tengo que recibir. ¿Sí? En el caso de, puede pasar que el depositario, como obvio que va a querer recibir la cosa, es del sí, pero a veces el depositante se niega a recibir la cosa porque dice, no, mirá lo que me devolviste, yo entregué una cosa en buenas condiciones y me la estás devolviendo un desastre. Yo no te la recibo hasta que no me des una cosa o me pagues por ese daño que se produjo. Entonces el depositario deberá ahí consignar judicialmente hasta que el juez resuelva si la cosa se devuelve en las mismas condiciones, no, si paga algún por ese deterioro, si tiene que pagar. Extinción de depósito, causas comunes a todo contrato, vencimiento del plazo, solicitud del depositante, es decir, el depositante pide que se lo devuelva, por pérdida de la cosa, acá en el depósito irregular no, porque ahí las cosas, dijimos, se transmite la propiedad y solo debe devolver otra igual, ¿no? La misma cosa, así que si la cosa se pierde no importa porque va a tener que devolverla igual. Por enajenación de la cosa, es un supuesto de extinción del depósito, ¿sí? Si la cosa es vendida. ¿Sí? Que acá se critica porque si no se resuelve por muerte de las partes, ¿por qué por enajenación de la cosa? ¿Sí? Vieron que dijimos hoy que el depósito yo se la podía devolver al depositante o a sus herederos, es decir, el depositante fallece, no importa, se la devuelvo a sus herederos, si se venció el plazo o continúa el depósito. Pero si la cosa es vendida por el propietario, yo tengo que devolverla, ¿sí? Porque el contrato queda resuelto. Eso algunos autores lo dicen porque en un caso sí, si simplemente es un cambio de titularidad en los dos casos, o no se permitiría ninguno de los dos, o se permitiría en los dos. O por mutuo acuerdo, supuesto de rescisión bilateral, que eso lo tenemos para todo contrato, sabemos que las partes de común acuerdo pueden decidir extinguir el contrato. ¿Sí? Nos terminamos. Acá estamos hablando de la estructura que yo digo siempre de concepto, caracteres, elementos, comparación con otros contratos, obligaciones de las partes y extinción. La base. Ahora vamos a ver, porque a ver si, pero ¿cómo nos quedó algo? Claro que nos quedó algo, porque cuando hablamos de clases de depósito dijimos que hay depósito voluntario, pero también hay depósito necesario o forzoso. El depósito necesario o forzoso es aquel en donde no se puede elegir a la persona del depositario, ¿sí? Ya sea porque hay una necesidad imperiosa o por el supuesto de los efectos introducidos en los hoteles por los viajeros. Es decir, yo no elijo, yo voy a un hotel, no elijo quién quiero que me guarde las cosas que introduzco en ese hotel. ¿Sí? Es el dueño del hotel que está ahí. Entonces, en esos supuestos no existe esta libertad de elección del depositario. Cuando hablamos de casos de necesidad imperiosa, ¿sí? Antes el código enumeraba hechos, hablaba de casos de terremoto, inundación, huelga, saqueos, todo así, una enumeración que no era taxativa, pero enumeraba. Ahora lo que el legislador hizo es establecer como este concepto de necesidad imperiosa, ¿sí? Es una fórmula general, ¿sí? Es el juez el que va a tener que determinar cuando hay necesidad imperiosa. Es decir, no, porque a mí se me ocurre, yo hoy estoy en la necesidad imperiosa. Tendrá que demostrarse y si no, el juez resolver si realmente era una simple dificultad o era una imperiosa necesidad.
El régimen es el régimen que vimos recién del depósito voluntario, salvo algunas cuestiones que para eso se lo ha flexibilizado. Por ejemplo, es válido entre los incapaces, ¿sí? Aunque los representantes no lo hayan autorizado, acá no va a estar pidiéndose la nulidad y los daños y perjuicios. ¿Por qué? Pues yo no tuve tiempo de elegir, ¿sí? Porque estaba frente a una necesidad imperiosa y le dejé las cosas al cuidado de alguien que asumió la obligación de guarda y conservación, pero era una persona incapaz, pero yo no tenía posibilidad de andar eligiendo por la urgencia. También se flexibiliza en cuanto a la prueba, ¿sí? Ya que se admite todo tipo de prueba, no tuve tiempo ni de hacerlo por escrito, ¿sí? Así que acá hay absoluta libertad de los medios probatorios, y las obligaciones, las obligaciones o responsabilidad del depositario es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque él también, a ver, si de buena voluntad asumió esa obligación de guarda y conservación, puede ser que no tenga el lugar en las condiciones que yo hubiese querido. Entonces, esa responsabilidad es menor, ¿sí? La responsabilidad del depositario. Eso en el supuesto de necesidad imperiosa. ¿Qué pasa con el depósito en los hoteles? Es decir, acá son los equipajes que, como uno como viajero va a un hotel, el equipaje que introduce, que va con uno, ¿sí? Eso se considera, se rige por estas normas de depósito necesario, ¿sí? Y acá, lo que es a la inversa del caso anterior, acá se agrava la situación del depositario, ¿sí? El hotelero es más responsable, el depositario es mucho más responsable por las cosas que se introducen en el hotel, ¿sí? Tiene dos excepciones: no responde por caso fortuito o fuerza mayor, o porque las cosas que se dejaron dentro del vehículo. Sí responde por las cosas que yo ingreso, con mis valijas adentro de la habitación, y si dejé un vehículo en el estacionamiento del hotel, responde por ese vehículo, pero no por las cosas que dejé dentro del vehículo. Expresamente lo exceptúa el 1371. Esa responsabilidad es más gravosa que en el depósito común. Responde inclusive por el hecho de terceros, ¿sí? Por eso, en el caso de robo, ¿sí? Que ingrese un tercero en el hotel y robe del hotel, responde el hotelero. Es mucho más estricta la responsabilidad del hotelero. Y después, lo que dice ahí con respecto al punto de vista de la prueba, el código regula expresamente supuestos cuando ingreso en el hotel con objetos de valor. Es decir, ¿por qué? Para que me facilite la prueba. Porque si yo no le aviso, ¿sí? El hotelero sabe que es responsable, entonces si yo ingreso de cosas de valor, el hotelero va a decir, bueno, avísame y yo te facilito una caja de seguridad, porque si te las roban, soy responsable yo. Y a uno también, obviamente que le conviene a quien ingresa, al huésped, al pasajero, por cuestiones de seguridad de que tenga las cosas ahí adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay mucha amplitud probatoria acá. Y si el hotelero va a querer que yo, si ingreso cosas de valor, que se las cuidarlas él en una caja de seguridad. ¿Por qué? Porque si se las llegan a robar, él puede decir, mirá, vos acá tenías que haberme informado, si tenías alhajas, yo te facilitaba la caja de seguridad y vos no lo hiciste, no me avisaste. Entonces, vamos a tener que probarlo, ¿sí? Y si vos no me podés probar que ingresaste esas alhajas, yo no voy a responder. Pero si a la inversa ingresaron alhajas, el hotelero no me avisó de que tenía caja de seguridad o no la tiene directamente, ¿sí? Y yo pruebo, ¿sí? Porque tengo fotos que le saqué a las alhajas en el cajoncito, qué sé yo, y yo puedo probar que las cosas estaban,
entonces sí me va a tener que responder. Entonces es importante que con el tema de la prueba se avise. Bien. Estas normas de depósito necesario, el 1375 las hace extensivas a establecimientos y locales asimilables. Es decir, no solamente a los hoteles, ¿sí? Como antes teníamos solamente la regulación respecto del hospedaje. Ahora esa otro tipo se extendió a otro tipo de establecimientos. Si estoy en un hospital, en una clínica, ¿sí? O en una casa de salud, un spa, ¿sí? O en un club, restaurantes, garage. Y en ese caso, otro ahí extiende, ¿no? Deja amplio otros establecimientos similares que presten sus servicios a título oneroso, ¿sí? En las normas de depósito necesario se extienden también a estos establecimientos, es decir, el bolsito que yo lleve al hospital si me tengo que internar, el bolso que llevo al club, ¿sí? Y lo dejo en el locker, después es responsable el club si me desaparece, que ahí por más que te pongan el cartelito que no se hace responsable, sí es responsable, ¿sí? Y acá sí se extiende la responsabilidad hasta las cosas dejadas en los vehículos. A diferencia de en los hoteles, donde el hotelero no se hace responsable por las cosas que dejé dentro del auto, en estos supuestos sí. Por más que yo vaya y me pongan el cartelito en el estacionamiento del restaurante que dice que no se hace responsable por los objetos dejados dentro del vehículo, por más que esté el cartelito, no importa. Sí es responsable, ellos lo ponen justamente para que la gente no deje cosas, porque son responsables por las cosas dejadas dentro del vehículo. Expresamente el código lo establece ahora. Y las casas de depósito, ¿sí? El 1376 y 1377 regula expresamente, esto antes estaba en el Código de Comercio, ahora está en el Código Civil y Comercial, pero tiene que ver justamente con el derecho comercial, es decir, aquellas personas que tienen un establecimiento que se dedica a guardar cosas, es decir, ya la actividad principal del establecimiento es la guarda de cosas. En ese caso, depositario, ¿sí? Va a ser mucho más responsable, ¿sí? Porque se dedica a eso, es su actividad. En ese caso, por eso nos dice que se regulan, acá quedó con el mismo color que hablábamos del depósito necesario, pero no, esto tiene que ver con el depósito en general, 1376 y 1377. Quedó la filmina de este color, pero ahora después la cambio. Lo vamos a volver a poner rosa para que se entienda y quede claro y les quede que estamos hablando de todo el depósito, no solamente del depósito necesario. Por eso hablamos de mucha más responsabilidad del depositario, ¿sí? En este caso, salvo que existan estas excepciones, que la cosa hubiera perecido por la naturaleza de la propia cosa, me dejaron cosas que mercadería perecedera y se venció, está vencida, ¿sí? O vicios propios de ella o de su embalaje o caso fortuito externo. En esos casos se exceptúa, pero si no, responde. En el caso de quién va a tasar esos daños, habrá que pedir peritos, ¿sí? Es otro gasto más si hay que ir a juicio. En cambio, las obligaciones, algo ya mencionamos, el tema del recibo, en este caso se requiere una formalidad en las casas de depósito, se requiere la forma escrita, debe darse recibo, ¿sí? Y está obligado al depositario a permitir que el depositante concurra y vea cómo están las cosas, si están siendo bien cuidadas o no. Esto es específico para las casas de depósito. Ahora después le cambio el color y lo vuelvo al color rosa, ¿sí? Bueno, finalizamos. ¿Dudas? Este es más largo, este contratito, el de depósito, pero no es difícil.
¿Estamos? Esperen que le saco la fotito para la asistencia. La otra. Sí, siguen siendo muchos, así que es muy probable que siga el parcial siendo escrito, más porque si fuésemos 3 docentes nos podemos dividir para tomar oral, pero somos 2, así que lo más probable es que sigamos tomando con la misma modalidad. Bueno, ya creo que yo no voy a tener más clases ahora con ustedes hasta el parcial, ¿sí? Así que bueno, éxitos, estudien mucho, ¿sí? Gracias, profe. Después, bueno, capaz que alguna clase la semana que viene doy, pero bueno, eso después arreglo con Vega, vamos a ver. Si él se arregla, porque yo justo tengo una intervención quirúrgica, así que por eso me tomo licencia unos días, pero vamos a ver si él se arregla, si no veo si alguna clase capaz que doy. Así que bueno, si no hay más, si no hay preguntas, finalizamos. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Victoria y Lucía, después pásenme el PowerPoint, así se lo subo al campus. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.